Muy bien, y hoy estamos hablando sobre elecciones de vida que haces en tu vida, pero se nos vienen elecciones PASO, se vienen las elecciones políticas que vamos a tener que hacer este año y vamos a hablar sobre eso con María Eugenia Nervi, quien es abogada y secretaria del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas, ya las hicimos muchas acá, de dudas que tenemos, pero bueno, vamos a tener que votar este año y quizás hay gente que está votando por primera vez. ¿Cuáles son las principales sugerencias que podemos hacer a la hora de ir a votar? ¿Qué tipo de documento hay que llevar? ¿Si valen todos los documentos? Si perdí el documento, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasamos primero por la parte más formal. Bueno, lo primero que yo les recomiendo hacer es chequear el padrón. Bien. ¿Sí? Mirar el padrón para saber, primero si figuro en el padrón y después para saber el establecimiento donde voto, el número de mesa y el número de orden, es decir, dentro de mi mesa, qué ubicación tengo. Bien, eso entonces, para agilizar también. Claro, le ayudamos a la autoridad de mesa que el día de la elección sea mucho más rápido. Bien. Esa es la primera cuestión. En la consulta también nos va a figurar el número de ejemplar o el tipo de ejemplar de documento con el que figuramos. Ajá. ¿Sí? Si es ejemplar A, ejemplar B, DNI A, DNI B. Recordemos que todos los documentos son válidos. Desde la libreta de enrolamiento hasta el DNI tarjeta. Todos. ¿Puede figurar un DNI que yo no tengo, por ejemplo, en el padrón? Sí, o sea, puede figurar el DNI B, el ejemplar B, y vos... Sí, yo por ejemplo, mira, yo cambié el domicilio más de 2 veces. Y yo figuro con ejemplar C, pero yo tengo el A y el B, porque en realidad yo no los perdí. Yo solamente modifiqué el domicilio. Ahora, yo tengo que ir a votar con el ejemplar C, no puedo ir ni con el A ni con el B. Siempre tengo que ir con el mismo que figura en el padrón o uno posterior. Bien. Nunca uno anterior. Ah, si voy con uno anterior no me van a dejar pero votar. no hay chance de que en el padrón yo aparezca, por ejemplo, con uno C y en realidad tengo uno B. No, no debería. No debería venir, o sea, no eso debería ya pasar. sería un problema del padrón. Exactamente, si Bien. pasa igual no te van a dejar votar. Claro. Aunque vos vayas y digas, mira, yo no tengo el ejemplar, si hay un error, no te van a puedes dejar. votar. No. Bien. ¿Por qué? Porque el padrón se habilita en algún momento del calendario electoral, que es la publicación del padrón provisorio, donde vos consultás y si ves ese error, tenés que reclamar. Ah, ok, tenés bien. que decir, mira, se equivocaron cuando lo armaron, yo no tengo este número de ejemplar. Claro. Si vos no reclamaste, das por hecho que los datos son correctos. Bien. ¿Y cómo me fijo en mi DNI? Abajo, si vos tenés el DNI tarjeta, al costadito a la derecha te dice ejemplar A, B o C. Bien. Y en los anteriores te va a decir, si tenés la libretita verde, te va a decir original, duplicado, triplicado. El problema se da con los documentos celestes, ¿te acordás las libretitas? Sí. ¿Por qué? Porque el celeste cuando salió todavía se usaba el sello. Entonces tenías para circular la tarjeta. Claro. Pero la tarjeta no te dice el número de ejemplar. Y abajo de la foto dice no válido para votar. ¿Por qué? Porque vos ibas y te sellaban. Claro. Entonces va a pasar que mucha gente va a votar con esa tarjeta, la autoridad de mesa le dice no, pero en realidad se puede. O sea, la normativa electoral habilita que cualquier elector que tenga el documento habilitante pueda votar. Ajá. Y la tarjeta es un documento habilitante. La tarjeta es el documento verde, el viejo documento verde, ¿ya no circula o lo podés usar? Sí, circula. Sí, también sí. podés. Si no renovaste y tenés el verde, podés votar con el verde. Siempre que sea el que figura en el padrón. En ese caso te va a decir ejemplar original. Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando yo voy a votar, porque también puede pasar que la autoridad de mesa, en esto de cortar los troqueles, hacer firmar y demás, se equivoque y haya hecho firmar a alguien o le haya dado mi troquel a alguien? Bueno, ahí tenés un problema. Ajá. Por eso siempre recomendamos prestar mucha atención a dónde uno firma y qué troquel se lleva. Bien. ¿Por qué? Porque si uno en el momento se da cuenta, automáticamente la autoridad de mesa lo que puede hacer es corregir la entrega de troquel. ¿Sí? No por ahí la firma, Claro. pero sí la entrega del troquel. El tema es que si vos vas y ya votó, figura que alguien votó y está en el casillero de tu nombre hay una firma y el troquel no está, ya está, vos no podés votar. Porque ese voto ya se emitió y vos no sabés cuál fue en realidad el elector que no votó, ¿sí? o en realidad el que votó y no le marcó. Claro. Entonces, si vos vas y alguien ya firmó y se llevó su troquel, ya está. Ya no podés firmar. Ya no podés votar. Ok. Bien, porque puede pasar que haya 2 personas con el mismo nombre y que la autoridad de mesa Suele se pasar confunda. mucho en las familias, en estos apellidos, por ejemplo, Martínez, Rodríguez, que son muchos y siempre por lo general. Claro. También es cierto que por lo general en esos casos van juntos. Sí. Entonces lo corrigen ahí, pero bueno, es importante tener en cuenta y remarcar esto. Hay que prestar mucha atención qué troquel se lleva uno y dónde firma. Claro, yo una vez cuando fui a votar me pasó que el de adelante
le habían dado el del padre, que tenía el mismo nombre y el mismo apellido. Y dijo, no te preocupes que es mi papá, así que me llevo, y se llevó el otro troquel. Bueno, en realidad no se podría llevar otro No se troquel. podría, claro. No, claro que no. Lo solucionaron pero, ahí. pero bueno. Este. Y esto por ahí viene a colación a la pregunta que hacían hoy antes del corte, que es esto de tomar los documentos y pedirlos. En eso no habría problema, ¿sí? De ir pidiendo los documentos de la fila. Lo que no se puede hacer es cortar los troqueles antes de que el sobre ingrese a la urna. Ah, mira. Eso no se puede. Pero se hace. Por eso lo digo, porque en la práctica se da muchísimo. ¿Por qué? Porque el troquel se corta una vez que el voto está emitido. ¿Qué pasa si un elector, una electora entra al cuarto oscuro y cuando sale dice no hay boletas? Preguntan a los fiscales de la mesa, no hay fiscales. Buscan fiscales generales, no hay fiscales de esa agrupación. Entonces el elector te dice, yo no voto. Y vos el troquel ya lo cortaste. Y si se te pierde... Claro. Entonces, el troquel se corta una vez que el sobre entra a la urna, nunca antes. Los documentos los podemos pedir, podemos chequear, lo que quieran. Ahora, el troquel, una vez que... No se corta antes. No, Bien. no. ¿Se puede negar uno a ser autoridad de mesa? ¿Te llega la citación para ser presidente? Una consulta, vinculados a las citaciones ya llegaron. Sí, ya llegaron, ya están. Ya la gente que va a ser presidente de mesa ya lo sabe. Ya lo sabe. Y, sí. y ya están con las capacitaciones y empezamos este sábado empezamos con la primera. Perfecto. Por primera vez firmamos un convenio con el Juzgado Federal donde nos convoca, como a otras universidades que tienen sede en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y en La Plata vamos a estar dictando capacitaciones el sábado y el miércoles que viene. Perfecto, buenísimo. No, yo por la duda, por esto también, de por ahí si hay que estar a la expectativa de que en cualquier momento llegue la citación, no, la gente que ya fue citada. Y si no respondieron o no se notificaron de la citación, ya hicieron nuevas designaciones. Okay. ¿Sí? Esto que vos me decías, te llega la carta de documento, vos te notificás. En principio vos no te podés negar porque es una carga pública. Esto que decías hoy, llegaste a las 7:30, hiciste la cola, te agarraron primer elector, te quedaste, bueno, pasa lo mismo. Lo que sí podés hacer es excusarte por diferentes motivos. Por una enfermedad, porque tengas alguna cuestión médica que no pueda hacer. Entonces ahí sí. No por un trabajo, por ejemplo. No, en principio no. Porque eso ayer también lo hablábamos fuera del aire, que decías, che, yo trabajo ese día, entonces no puedo. No, en principio no, salvo por ejemplo los magistrados o los funcionarios judiciales que están afectados el día de la elección a trabajar. En ese caso sí se pueden excusar, pero si no, en principio no. De hecho, el Código Electoral contempla, ¿no?, que esta cuestión del permiso, de la prioridad también para quienes trabajan para votar primero. O sea que no se podría, ¿sí?, renunciar a la designación. Sí puede haber una excusación, que hay un plazo. Una vez que te notifican, son 3 días donde vos tenés que presentar y obviamente queda a criterio de la autoridad judicial, ¿sí? No es que vos te excusaste y ya está. No, pueden decirte que no, o sea, que no es motivo. Claro. ¿Y se puede llamar a cualquier persona para que vaya? Porque hace un tiempo era docentes nada más, ¿o no? En principio lo que hace el organismo electoral es hacer un filtro. Primero saca a las personas que están afiliadas y después sí establece una cuestión prioritaria en autoridades de mesa y cuestiones y personas, por ejemplo, que tengan algún tipo de profesión o alguna especialización, ¿sí? Suelen ser las prioridades que establece. O sea que si estás afiliado a un partido, es muy probable que no te llegue ninguna situación. No te tendría que llegar ninguna. No. Pero sí puede ser primer votante, por ejemplo, sí, ahí cualquier persona. Y pasa mucho. ¿Celi? Sí, yo iba a preguntar por cómo tiene que ir, ¿no? Cómo van los votantes preparados a votar. Digo, esto que por ahí decíamos en la previa de la nota, alguna vestimenta por algo que incite a lo que vayas a votar. Que no puedas llevar, por ejemplo, o teniendo en cuenta también si vas con niños o niñas, ¿qué pasa? ¿Quedan fuera del cuarto oscuro? ¿Pueden ingresar al cuarto oscuro? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con vestimenta o manifestaciones de la voluntad, en principio no se debiera, ¿sí? Si bien es cierto que pasa muchas veces, y eso en realidad lo que constituye es una falta electoral. ¿Sí? Es una falta donde hay una pena prevista en el Código Electoral para una persona que haga una revelación del sufragio, que lleve algún tipo de vestimenta o algún tipo de insignia que refiere a algún tipo de agrupación política. Sé, o va con una remera de Evita, por ejemplo. Sí, por ejemplo, también. Digo, lo cierto es que en realidad en la práctica Unión por la Patria. Nadie dice nada, o sea, uno va y cuanto mucho te van a decir, tapate la remera, ponete un buzo, o date la vuelta, que es lo que suele pasar. O por ahí pasa también con los pines de las mochilas, o los sacos. Entonces, sácatelo. Pero esa decisión la toma el presidente de mesa. El presidente de mesa, sí, por lo general es el presidente de mesa. Y después la cuestión vinculada con los menores de edad también es a criterio de la autoridad de mesa. Por lo general no hay ningún problema en que ingresen al cuarto oscuro.
También es cierto que cuando son muy chiquitos o chiquitas se establece una cierta prioridad. Si vas con un bebé, siempre la persona que viene con un bebé suele tener prioridad en la mesa. Ah, eso yo lo quería preguntar también. ¿Cómo es el tema de las prioridades en la fila? ¿Por qué si yo estoy en la fila y alguien llega con una criatura o una persona mayor, va primero? Sí, porque el código lo establece así. Claro. Ah, bien. Hay una cuestión No, como en el Carrefour. Cualquier lugar. No, pero sería un gran negocio alquilar niños el en la tema es que puerta. se conoce, sí, se da el préstamo de bebés. Claro. Se da. O de nenes o de nenas que tienen más de 3 años y caminan y los llevan a UPA para que les dé la prioridad. Eso se da. ¿Sí? Pero es cierto que el código establece una prioridad para las personas mayores, para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o disminución o limitación, como para también las personas que vengan acompañadas de bebés. Pero también Con para el quien está transporte trabajando. público, o sea, pasa lo mismo. Sí. Por ejemplo, porque a mí cuando fui presidente de mesa ahí, vino un tipo con la ropa del correo, me dice, che, yo trabajo en el correo, tengo que votar, tengo la prioridad. Bueno, pasó y cuando se fue, la que estaba adelante me dice, yo te lo digo como sugerencia nada más, no te mostró ninguna credencial que trabaje en el correo. Yo digo, tenés razón. O sea, no me mostró nada y venía con la campera solamente del correo. Ahí tienen que presentar algo. No, a ver, yo por ejemplo, nosotros también, los funcionarios judiciales también tenemos prioridad para ir a votar porque el día de la elección estamos afectados y no tenemos credenciales que nos diga que ese día trabajamos. Lo cierto es que por lo general, salvo, no sé, los fiscales que por ahí pueden llegar a tener el poder o demás, el resto de las personas que trabajan no tienen una constancia de ¿Qué que pasa ese con día... los periodistas, por ejemplo? Bueno, también, sí, también. ¿Tenemos prioridad? No, digo, si estás afectado, pero si estás trabajando, y si estás afectado, en el marco de la pandemia eras trabajador esencial. Ahí lo que nosotros sugerimos es, mirá, vos sabés que yo tengo que trabajar o me tengo que ir puedo votar antes, consultarla a la autoridad, no obviamente imponerse, che, mira, yo quiero votar primero. Es que se dan escenas así a veces medio fuertes. Yo me acuerdo que la última elección, la anteúltima, había una persona delante mío en la fila que fue con su hija. Su hija tenía 12, 13 años y quiso entrar al cuarto oscuro con la hija. El presidente de mesa le dijo, no, es una chica que puede esperar afuera. Le dijo, no, pero es una menor, qué sé yo. Dice, sí, bueno, pero vos vas, agarrás la boleta y volvés, puede esperarte en la puerta. Y se armó una situación de que el tipo no quería votar si la hija no entraba, hasta que, bueno, tuvo que venir la gente de seguridad que se encarga a cuidar a la nena mientras el señor entraba a votar y salía. Bueno, pero en esa situación, ¿cómo es? Digo, porque es una menor, es cierto. Pero también es una menor que tranquilamente se puede quedar parada en la puerta esperando que salga el padre, porque no es que era una criatura de 4 años, 3 años. Sí, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el impedimento para que entre al cuarto oscuro? ¿Qué podría hacer adentro del cuarto oscuro? Bueno, ahí en realidad la decisión final la tiene la autoridad de mesa, que es la autoridad máxima. O sea, no puede venir nadie a decirle a la autoridad de mesa qué es lo que tiene que hacer. No, de hecho, terminó pasando lo que dijo la autoridad de mesa. Lo que ella decidió. Sí. Lo que nosotros sugerimos es, si la autoridad de mesa ve en la fila que hay una persona con un adolescente, en este caso, mire señora, que usted va a ingresar sola al cuarto oscuro. Cosa de ya anticiparle que esa adolescente no va a poder ingresar. Y si no, en el caso de que, no sé, vamos a suponer que la dejaran entrar, pero tuviese miedo que sustrayeran boletas o demás, bueno, miren que una vez que salga la señora nosotros vamos a revisar el cuarto oscuro, como avisarle al resto qué es lo que va a hacer. Después que la señora decida o no, qué decisión toma. Lo mismo que pasa con las carteras o las mochilas o las camperas gigantes cuando hace 30 grados de calor. Claro. Bueno, mire señora, porque ahí pasan dos cuestiones. Una, la persona no quiere dejar la cartera o la autoridad de mesa no se quiere hacer cargo del riesgo de que salga alguien y diga, che, me faltó algo que estaba acá. Entonces, mire señora, que una vez que usted salga nosotros vamos a revisar el cuarto oscuro. Cosa de, fíjese qué es lo que va a hacer con la cartera. ¿Y qué pasa con las personas con alguna discapacidad o disminución visual, por ejemplo? Hay dos posibilidades. O esa persona entra asistida, que puede venir acompañada de una persona, o puede pedir la asistencia de la autoridad de mesa. Tengan en cuenta que si una persona con cualquier tipo de discapacidad o disminución, puede ser una persona que está quebrada, puede ser una persona que tenga un tipo de discapacidad visual o motriz, puede venir acompañada de una persona de su preferencia. Esa persona que acompaña solamente puede acompañar a un elector por mesa. Es decir, que si todos ustedes votaran en una sola mesa, yo no puedo acompañarlo a él, acompañarte a vos, acompañarlo a él. O sea, yo puedo ir una sola vez. Eso se anota en el padrón, se deja constancia de quién es la persona que lo asiste y esa persona ingresa al cuarto oscuro y vota acompañada o no. Si eso lo va a decidir. Claro, lo que pasa es que por ahí con la gente que de disminución visual hay una asistencia de poder elegir la boleta. También es cierto que en la mayoría de esos casos esas personas ya vienen vienen con la boleta, con el voto armado. Son muy raras
las situaciones en las que el elector o la electora decide en ese momento qué es lo que va a votar. Ahora, eso también está bueno porque a veces te mandan la boleta con el sobre, Sí. ¿no? No puedo llevar mi sobre No. y decir fírmenlo y lo meto No, adentro. no. O sea, yo Es puedo ir más- con la boleta, eso está bien, es legal Sí, ir con, obvio. con una boleta del partido que vos quieras en un sobre blanco, pero cuando entras al cuarto oscuro tenés que abrir tu sobre y Yo poner... te diría que o sea, que te lo Ni lleves siquiera guardado en vaya el con un bolsillo. sobre. No. Claro, ¿Por nada qué? de Porque eso. ahora, después seguramente lo vamos a ver, pero el sobre blanco adentro del otro sobre es un objeto extraño. Claro. Y ahí tenemos una modificación. El voto ya no sería válido. Ah, ok. ¿Sí? No, O sea, pero digo, llevá que la entres al boleta cuarto oscuro con armada. el sobre, lo abrís y pones tu sobre. Pones Ponés- el sobre de la elección. O sea, pones tu boleta. Descartás el sobre que trajiste. Claro, ¿no? tenés que Claro. poner tus boletas adentro del sobre que Bien. te da la autoridad de mesa. Perfecto. Firmado por la autoridad de los fiscales. Bien. Igual también, respecto de llevar la boleta, en algunos casos ha habido como denuncias de falsificación, de que se repartían boletas falsas, entonces que la gente llevaba una boleta falsa y que se recomendaba utilizar la que estaba en la elección porque es la Claro. verdadera y que por ahí la que te tiraron por abajo de la puerta no es la que falsa. corresponde a la Claro. elección. Bueno, ahí lo que tenemos que ver, y pasa mucho en las cuestiones, en los barrios limítrofes. Por ejemplo, entre La Plata y Berisso, La Plata y Ensenada. ¿Por qué? Claro. Porque cambiamos de sección electoral. Claro. Entonces, puede ser que todos los primeros cuerpos coincidan, pero los últimos no. Entonces, primero hay que prestar mucha atención con eso. Y después va a pasar seguramente en las elecciones generales Claro. con boleta de las PASO. Con las pasos, Sí, exacto. hay que prestar mucha Ah, atención con el claro. encabezado de la boleta. Igual todo eso se puede chequear. Si nosotros entramos a la página de la Cámara Nacional Electoral y buscamos, están los modelos de boleta oficializadas para saber si exactamente, si coinciden o no, ¿sí? Con los que la justicia aprobó. Sí, Bien. pero es una cuestión después que se va a evaluar en el escrutinio. Claro, que después esa es toda una parte donde la gente que participa está capacitada para ese trabajo. Se entiende que sí, Se sí, entiende si que vienen sí. y se capacitan, sí, y porque es la parte por ahí que más tiempo lleva, donde la autoridad y los fiscales están más cansados, porque ya pasó todo el día, pero donde más despiertos tienen que estar. Claro, pero la autoridad de mesa tiene la capacitación que se brindó y los fiscales se supone que tienen la capacitación que también le brindó su El espacio partido. político para defender los votos de su partido. Exacto. A menos que seas primer votante como yo, que me abrí Claro, la urna, bueno, había un montón de cosas. Dije, Claro. eso sacar. De boletas haya una boleta mal cortada. Sí, también. Entonces eso no vale, ya no cuenta nada, ¿o no? ¿Cómo es? Depende. No sé, a ver, Sí, Depende eso, cómo vamos se ahí está. a corte. meternos en Claro. ese mundo de Sí. cuándo, Claro, cuándo vale ¿Qué y cuándo votos no vale. valen y el voto. cuáles no? Bueno, ahí tenemos que hacer primero una distinción. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una clasificación de votos, una sola que se da entre las 8 y las 6 de la tarde, que es el voto de identidad impugnada, ¿sí? Que se da solamente en dos supuestos. Cuando el elector o la electora que viene a votar está en color gris en el padrón, ¿sí? ¿Vieron alguna vez? ¿Les Sí. tocó? ¿Qué No. es el gris? Están como en un tono grisáceo toda Ah, la sí, fila. sí, lo he visto. Sí. Bueno, esas personas son las personas con desaparición forzosa. ¿Sí? Entonces se supone que si viene a votar una persona que está en gris, automáticamente vota con ese procedimiento. O después, el otro supuesto en el que se da es Pará, cuando... si viene alguien a votar con ese nombre, ¿qué hay que hacer? Digo, llamás al... No, No. se vota, o sea, al elector le entregás dos sobres. El sobre común y un sobre un poquito más grande que dice voto impugnado en realidad, pero es voto de identidad impugnada. Y lo que hace es, entra al cuarto oscuro con los dos sobres, mete su voto adentro del sobre común, sale con ese sobre cerrado y el otro sobre en la mano y en presencia de la autoridad de mesa mete el sobre común adentro del sobre de voto de identidad impugnada y ese sobre lo mete en la urna. Ese sobre no se va a abrir en el escrutinio de la mesa. Viene al escrutinio definitivo para que la justicia electoral Decida, defina, ¿por qué? Porque en el sobre grande se pone la huella, se pone el nombre y el apellido y la va a ser la justicia la que va a definir o no si ese voto cuenta. Ajá. Y el otro supuesto, que el procedimiento es igual, es cuando cuando la autoridad de mesa o los fiscales dudan de la identidad de la persona que viene a votar. Si por ejemplo aparezco yo y aparece tu nombre y tu apellido, hay cuestiones que dudan del documento. Claro, ¿sí? por ahí aparece una persona de 20 años y en el documento Exacto, dice sobre todo con el 70, número, claro. no por ahí con el tema de las fotos, porque puede ser una cuestión de error o puede ser una cuestión también Vieja. de género, ¿sí? Que van a pasar. O por ahí el nombre, ¿sí? Una cuestión es como yo me autopercibo y otra cuestión es como figura en el documento. Entonces, en ese caso lo que sería se deja constancia, pero si le empiezan a preguntar al elector, bueno, ¿cuál es tu ¿Dónde naciste? ¿Cuándo? Y no contesta y no sabe y duda, bueno, el procedimiento es igual.
¿sí? Son votos que después se la definen. autoridad de mesa puede hacer esas preguntas. Puede, sí, indagar. puede. Ah, bien. Y el pedido de impugnación lo puede hacer la autoridad de mesa o los fiscales, cualquiera. ¿Y se cumple o lo Y decide se la cumple. autoridad de No, mesa? no le puede negar. Ah, ok. Lo que sí es necesario que si, por ejemplo, vos sos autoridad y yo soy fiscal y yo quiero impugnar la identidad, al momento de completar el formulario que se exige para el sobre grande, yo después no me puedo negar a firmar si yo fui la que quise impugnar. Claro. ¿Sí? Porque si la autoridad de mesa dijo no se impugna, yo dije que sí, yo después no quiero firmar, la impugnación se cae y la persona vota con el procedimiento normal. Ahora, perdón, si alguien entra con una remera partidaria y el presidente de mesa decide que se puede entrar y sale y una de los fiscales dice, che, yo quiero que se impugne este voto porque es voto cantado. No hay, primero, por eso decía, de las 8 a las 6, lo único que se impugna Esas es la dos, nada más. identidad. Bien, no se perfecto. impugna el voto. Y tampoco existe el voto cantado. ¿No? Ah, mirá. No existe el voto cantado. Es ¿sí? un mito, No está, mirá. ¿viste? Mira, pues yo puedo mentir o no. Puedes decir, aguante, Claro. no sé, X y... Es una falta electoral, porque es una revelación del sufragio que tampoco lo vamos a saber. Porque Por yo eso. puedo decir quiero votar al partido no se color te va a verde, abrir pero el nadie me va a abrir el sobre. sobre a ver qué fue lo Claro, que es voté. verdad. Entonces, es una revelación del sufragio, pero el voto cantado no existe. ¿Sí? No está regulado en la normativa Pero ¿y electoral. qué- pasa algo si yo pongo el voto y digo, no sé, aguante Podrías mi ir ley que preso. yo lo pongo? Ah, ¿sí? Podría pedirle la autoridad de mesa a la policía, a la fuerza de seguridad Que que te te lleve lleve. detenido. Sí, podría. Ah, ok. No pasa, pero podría. Tengo una pregunta, ¿con qué pasa con las redes sociales? Me acuerdo Con que... la selfie ahí en el cuarto Claro, oscuro. yo me saqué una selfie las elecciones pasadas, entré con mi sobrina. Ah, Bueno. todo mal Ok, eso. ok. Todo mal, Bueno, sí. Y te decís que te robaste boleta también. No, entré con mi sobrina chiquita, me saqué una selfie, 18. tuki, no, haciendo la B, y lo subí en las redes después que voté. Obviamente en mi pueblo, que nos conocemos todos, me vio alguien que yo había subido eso y decía como que era voto cantado, porque en la red social, ¿cómo va a publicar en Instagram lo que votó? Obviamente no estaba de acuerdo con lo que yo había Y votado. encima usa la sobrina de Y tapadera. encima, claro, y mi hermana perseguida porque estaba con la cara de mi sobrina. No, es ¿Qué lo onda? mismo. O sea, entra en el mismo ejemplo. Es una revelación, pero nada más que Pero eso. no pasa nada con el celular, las No, fotos, no. Y más si No, un porque ampaso, no porque está capaz- reglamentado la cuestión de Claro. los celulares. Por ahí lo que se suele recomendar es que no se use, que es lo mismo que suele pasar en el resto de las elecciones, que por ahí no saque fotografías, pero bueno, es una cuestión que tampoco se puede. O sea, ¿qué hacemos? Nos metemos con el elector al Claro, cuarto oscuro a ver qué es lo que claro. hace. Sí, no le podés pedir que deje Es el como teléfono tampoco. No, Inchequeable. tampoco. Yo te quería preguntar por algunas cuestiones vinculadas por ahí al voto que pueden llegar a salir mal, como pueden tener que ver, por ejemplo, el hecho de cortar boleta y cortarla medio mal, o el hecho de querer agarrar una boleta y agarrar dos y meter dos en el sobre, por ejemplo, que es algo que puede pasar porque se pegan, son papeles. ¿Qué sucede con ese voto mal cortado o que son dos boletas que van dentro del sobre? Si son dos boletas que son iguales, agarraste dos boletas que te equivocaste, se pegaron, una se rompe y una se cuenta. Bien. O sea, ahí no hay problema. Y el tema de la boleta rota hay que ver dónde está rota y qué cuerpo está roto, porque recordemos que en realidad siempre se cuenta o se escruta cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entonces Claro. puede ser que, vamos al último cuerpo que es el de intendentes, concejales y consejeros y consejeras escolares, se rompió el último. Sí, pero yo hay que quise ver. cortar la punta, quise poner otra punta porque, no sé, voto toda una cosa y quiero cambiar la punta y en esa punta me quedó rota porque lo corté Bueno, mal con la mano y... Pero si en esa punta que te quedó se lee el encabezado, es decir, se ve el número de lista, el número de agrupación y la categoría, vale. Ok. Ahora, si te quedó la parte de abajo, ¿sí? Esa parte es nula, Bien. ¿sí? Si yo, por ejemplo, voto, quiero hacer lo mismo, pero para no romper, corto el otro intendente de otra lista y pongo los dos. Por ejemplo, voto a Anulás. Juntos por el Cambio, pero quiero el intendente de la de... Pero la de Juntos por el Cambio, por ejemplo, no la cortaste. No, claro. Ahí lo anulaste. Tengo los dos intendentes. Ahí ¿Pero es anulo nulo. todo el voto no, o solo anulás ese? esa sola categoría Ah, que se ok, superpone. perfecto. Por eso decía, siempre se cuenta cuerpo a cuerpo. Bien. ¿Sí? El tema de si, vamos al ejemplo de hoy, si llegaras a meter toda una boleta o cortaras, pero metés el sobre blanco que vos traes de tu casa donde te mandan la boleta, ahí anulás todo. Ah, claro. Porque metí un Porque metiste un elemento- objeto extraño, dice la normativa Bien. electoral. O sea, meta lo que meta, es un Cualquier elemento cosa. extraño, ya anula el voto. Un salame. El Claro. voto, bueno, Bueno, eso es lo de menos. claro. Sí. Sí. Que puedes encontrar Sí, en sí. una boleta. Pero va a anular siempre los cuerpos que estén. Por ejemplo, vamos a suponer que vos votaste
todos los ejecutivos. Votaste presidente, votaste gobernador y votaste intendente. Pero no votaste todos los del medio, no votaste ni legisladores ni parlamentarios del Mercosur. Y metiste el sobre blanco, vas a anular los 3, pero los otros son blancos. Ah, eso te iba a preguntar. Los ¿Qué que pasa faltan si- son claro. blancos. Ah, claro. Ah, bien. Bien. O sea, si yo, el cuerpo que yo no metí al sobre se cuenta blanco. Es blanco. Sí. Bien. Que recordemos que el blanco es un voto válido. Claro. Claro. ¿Sí? Que vale, sí. Teníamos una pregunta de la gente que pregunta, dice, ¿qué pasa si no estoy en el padrón? No votás. No Joaquín. votás. Y ya no vas a aparecer está. tampoco ni para las generales ni para la Ni si hay supuesta balotaje. balotaje. Y tampoco hay forma de, digo, porque muchas veces va la gente y le pide explicaciones a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa no tiene ninguna No tiene, responsabilidad no. ahí. No, para eso les recomiendo que entren a la página de la Cámara Electoral y que consulten el padrón, que es www.padrón.com.ar, y ahí chequean si están en el padrón. Si no están en el padrón, ya no pueden Ya está. reclamar, porque el periodo ya cerró, pero van a poder saber dónde votan. ¿Dónde votan? Perfecto. Incluso hubo un tiempo Sí. que se dio de publicación del padrón y para hacer cualquier reclamo. Después, una vez vencido ese plazo, ya está. No, está bien, pero por ahí pasaba que para las PASO era un padrón y después No, por ahí se es el actualizaba para las generales. Y hoy hablábamos de los DNI. El DNI digital, el de Mi Argentina, No vale. ¿con ese puedo votar? No vale. Y la constancia de documento en trámite tampoco sirve para votar. No son documentos habilitantes. El pasaporte tampoco, la licencia de conducir tampoco. Y si por ese motivo yo no puedo votar, ¿qué pasa? Porque digo, Tenés por que ahí justamente porque tengo el DNI en trámite o porque lo perdí y ando para mis trámites, ando con el digital y no tengo la tarjeta. ¿Qué pasa para votar? Tenés que ir a la comisaría que tengas más cerca y hacer un certificado, ¿sí? Que te expide la autoridad policial de que tenés el documento en trámite y que por eso no vas a poder votar. Y esa constancia, una vez que pasa la elección, tenés 60 días para presentarlo, ¿sí? Lo mandás digital, entras a la misma página de la Cámara Electoral, a la parte del registro de infractores, y ahí lo escaneás y lo subís. Eso es para evitar la multa. Exactamente. Porque si no, lo que puedo, digamos, no hacer ningún reclamo y pagar la Y multa. pagar la multa, sí. Sí. ¿Cuánto está la multa ahora? Es poco, son 50 pesos. Ah, sí, y es el lo tema mismo. de la multa no te imposibilita a vos a votar en las elecciones generales. No es que sos infractor en las PASO y no podés votar en las generales, no. O sea, Bien. cada elección es independiente. Y otra cuestión que escuchaba hoy es que en realidad el voto es obligatorio para todos. Desde que estás en el padrón, es decir, puede haber gente en las PASO que tenga 15 años y que cumpla los 16 antes de la fecha de la elección de octubre. Ah, bien. El voto es obligatorio para todos, una vez que estamos en el padrón. Ah, no es optativo. No, lo que no tiene para los menores de 18 y para los mayores Claro. de 70 es sanción. Pero el Bien. voto por carácter constitucional es obligatorio. Ah, bien, claro. Bien. Dijimos Sí. que era opcional para Claro, los que era más optativo. Sí. Ah, mirá. Y el tema de viajes, ¿viste? Ese mito de que si hago más de no sé, 500 kilómetros no me 500. sancionan. Exacto. Porque es una cuestión que te excepciona de votar, ¿sí? Lo que tenés que hacer es lo mismo. Si estás acá cerca y viajaste en auto, por ejemplo, a la autoridad policial que te expide la constancia. Si viajaste en avión o en colectivo y tenés pasaje de ida y de vuelta, una vez que volvés, escaneás los Sí, pasajes. son más de 500 Sí, kilómetros. son más de 500. Pero ¿no? lo único que haces es evitar pagar los 50 pesos, digamos, Exacto. porque no tenés otra Claro. sanción. No. Porque yo recuerdo que a mí me pasó también en la elección del 2017, si no me equivoco, que estaba de viaje, un viaje de más de 500 kilómetros, pero tenía que ir a la comisaría, hacer la denuncia, después tenía que hacer la presentación. Y eran 50 pesos. En la realidad, verdad. bueno, No, ahí para tenemos saber, un chao. problema. Yo pensé que había es actualizado el monto. No, es el monto de la multa, pero es cierto que por ahí después para hacer trámites o hacer algunas cuestiones te piden lo que sería el libre deuda del Claro. registro de infractores. Sí. Entonces, nada, es una cuestión a tener en cuenta por ahí para sacar créditos, para Claro. renovar No, el yo la carnet. multa la pagué, ni bien pude pagarla porque tarda un poco en que Tarda, te dejan sí, pagarla. La pagué porque, digamos, como que no valía la pena no pagarla. Pero no tiene otra sanción y no aumentó el monto. No, el tema es que la Lamentablemente gente no. dice, no, y total, ¿para qué si no pasa nada? No, yo porque 50 pesos, lo que chau. sí ha aumentado, por ejemplo, es lo que se le paga a los presidentes de A la mesa. presidenta de mesa, eso se actualiza. También es cierto que si nosotros comparamos la suma que paga el gobierno nacional para las autoridades de mesa y lo que pagan muchas de las provincias, es poco. ¿Sí? Es poca plata lo que le pagan a una autoridad de mesa. Si no me equivoco, no quiero mentir, pero creo que eran 7.000 y 3.000 por la capacitación, una cosa así. Es poca plata, ¿sí? Para la cantidad de horas Claro, y la porque tarea que hace. nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos el mismo día de elección, pero por ahí en otras provincias han tenido Claro, las son días elecciones diferentes. provinciales y después tienen las nacionales. Exactamente. Nosotros estuvimos hace poco en Córdoba, Salta, Jujuy y son desdobladas.
y la suma que se le paga a la autoridad de mesa era mucho más alta que la que paga el gobierno nacional. Esto de los votos recurridos o los votos que no son válidos, ¿quién toma la decisión final? ¿Presidente o presidenta de mesa? La autoridad de mesa. La autoridad de mesa. En realidad, la clasificación se hace una vez que ya cerró la jornada, es decir, después de las 6, pero cuando no se ponen de acuerdo la autoridad de mesa y los fiscales entre si un voto es válido o un voto es nulo, termina siendo un voto recurrido, ¿sí? Que la autoridad de mesa no le puede negar ese derecho al fiscal de recurrir un voto. ¿Sí? El ejemplo clásico que nosotros damos cuando damos la capacitación es la boleta que está toda rota. Claro. ¿Sí? Si una boleta está toda rota dentro de un sobre, ¿ustedes qué piensan? Que no vale. Que no vale. Y si vamos a suponer que es el partido fucsia y ella es la fiscal del partido fucsia, ella que me va a decir, lo va a intentar armar y me va a decir, el voto vale porque lo puedo armar. Y vos me vas a decir, bueno, no, porque está roto y la manifestación del elector es que no quería, no estaba de acuerdo con esa elección. Bueno, entonces, ante esa discrepancia, lo que termina siendo es un voto recurrido, ¿sí? Porque no le podemos decir a un fiscal, no, mira, yo me niego a clasificártelo de esta manera. Entonces, es una posibilidad que tienen de recurrir el voto. Pero en ese caso, la autoridad de mesa no se puede negar. Pero, ¿es válido ese voto, por ejemplo? Digo, saliendo de quién es fiscal de cada... En principio, y depende, porque si está ella fiscal y no hay ningún fiscal que se oponga y ella dice yo lo puedo armar y la autoridad de mesa no dice nada, y es válido. Claro. Si está el fiscal de la oposición o de la lista interna en la PASO, ¿hay alguien que tiene razón en esa discusión? Si en un sobre se está y lo va a definir la justicia electoral. La justicia define eso. Cuando se vaya a la urna al escrutinio definitivo, ahí la justicia define. Porque en definitiva lo que se tiene en cuenta es esto de la intencionalidad. ¿Cuál fue la intencionalidad? Si la intencionalidad fue la de votar o la intencional fue la de protestar. Por eso siempre decimos que es necesario que el voto sea informado, porque muchas veces uno entiende, la primera reacción, lo que a vos te sale primero es decir, bueno, no, claramente no quiso votar esto, está enojado. Claro. Si lo rompió todo es porque está enojado. Bueno, guarda, porque muchas veces creemos una cosa y hacemos otra con la emisión del sufragio. Ahora, si entro al cuarto oscuro y agarro boletas de otro partido, las tiro por un lado, y yo salgo y me llaman y dicen, acá faltan boletas y fuiste vos. El cuarto es oscuro, no hay cámaras, ¿cómo justifica que fui yo? No, porque no hay manera de... No, ahí lo que suelen hacer es revisar o se ponen de acuerdo la autoridad de mesa y los fiscales y decir, bueno, cada 10, 15 electores entramos. Claro. Entonces más o menos van tanteando, ellos van viendo y también es una falta. Claro. Lo más probable es que en los casos que más se nota es cuando las sustraen y se las llevan. Claro. En las camperas, en las mochilas, ahí sí y constituye. O cuando tardan mucho dentro del cuarto oscuro, a veces también se terminan y entran a ver si... Y entran. Pero no hay una sanción en el momento para esa persona porque votó y se fue. Ahora, pero claro, pero el ingreso es una vez que vos ya emitiste el voto y te fuiste. Claro. O te llaman a la fuerza de seguridad y te hacen quedar. Bueno, a ver, vamos a entrar a ver qué pasa. Claro. Pero digo, si faltan boletas cuando entran, digo, yo si vos no las tenés encima, nadie lo va a poder corroborar. Porque no sabes si las escondiste vos o el anterior. Y en base a eso también, yo entro al cuarto oscuro, no están las boletas del que yo quiero votar. Salgo y digo, no están las boletas de Massa. O digo, faltan boletas. Es lo mismo que vimos hoy. Lo ideal sería que vos digas, faltan boletas. Pero puede pasar que uno en el momento diga, bueno, faltan boletas de tal o cual. Es el mismo caso que el anterior, ¿sí? Es una revelación del sufragio. Pero yo puedo estar diciendo que faltan boletas que yo no quiero votar. Exactamente, vos decís faltan boletas de tal y no necesariamente vos tenés que querer votar esa agrupación que falta. Y si no se pueden reemplazar, la elección sigue igual. No se puede parar el proceso electoral porque faltan boletas. No estén los fiscales claro. Si yo digo, faltan estas boletas, pero no están los fiscales que vengan a reemplazar. No están los fiscales de mesa, no hay fiscales generales. En las boletas de contingencia que manda la justicia electoral no están. ¿Por qué? Porque recordemos que la obligación de mandar las boletas es del partido, es de la agrupación, no de la justicia electoral. La justicia electoral reparte lo que los partidos mandan. Si los partidos no mandaron antes de que las urnas eso está bueno, porque por ahí hay mucha gente que puede pensar que cómo me están quitando mi derecho a votar a tal, cuando en realidad, o sea, en todo caso, el partido político no está haciendo los deberes para que te puedan votar. Es que en realidad siempre la primera reacción es contra la autoridad de mesa. Bueno, no están, ¿y ahora qué hago? Yo quiero votar a tal o cual. Y en realidad lo que uno le tiene que decir, bueno, señora o señor, vaya, busque la boleta de su preferencia y vuelva. Porque la responsabilidad es del partido garantizar las boletas en el cuarto oscuro. Que suele pasar mucho por ahí con los partidos o las agrupaciones más chicas que no pueden garantizar la presencia de fiscales en todos los establecimientos de votación. Claro. Entonces, es una cuestión. Sí, esos partidos también que son dudosos de para qué se están presentando, digamos.
Bueno, ahora en La Plata vamos a tener una cantidad de boletas Tremendo, impresionante. 30, Sí, ¿no? Es un laburo de los fiscales. 30. El telegrama va a tener 4 hojas. 4 hojas, claro. Exacto. Y después está la fiscalización digital, que eso yo me ha tocado. La de seguirle el tema de la remisión de los telegramas. Claro, que Claro, los escaneás, escrutinios, claro. que los tenés que escanear y eso. Bueno, el sábado pasado se hizo en la sede del Correo Argentino en Barracas el simulacro de transmisión de telegramas donde estuvimos y se transmitieron, sí, más o menos 104.500 telegramas. ¿Y cómo es cuando ya tienen un boca de urna y todavía son las 7 de la tarde, las 8 y todavía faltan miles y miles de... Es muy relativo. Claro, ¿por qué? ¿Cómo saben que más o menos va ganando? No, y bueno, eso lo saben los partidos por Y la hacen remisión claro, que les van claro, haciendo claro, los por fiscales. uno. Ok. Esto que decían, no, y hay El mesas sucio. que terminan más rápido y hay mesas que terminan, que tardan mucho más. Todo depende, obviamente, primero de la cantidad de votantes que fueron Ujú. y después de la cantidad de listas que tengan. Ujú. Si hay localidades que van a ser mucho más rápidas, no sé, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas menos listas que las que hay en la ciudad de La Plata. O sea, Claro. esas van a ser ¿Cuánto mucho tarda más o rápidas. menos en contar ese escaneo de...? Y Y vos pensás depende. que 2 horas, más o menos. Sí, también depende 3. muchas veces también de los presidentes De de la- mesa, claro, de de la- la No, la capacidad mesa de termina a las votación, 8, termina a las 8, de los votos Sí, que puede bueno, haber por o no eso. recurridos, porque también si puede haber urnas que son, digo, por algunas experiencias, urnas que vienen como muy limpitas y sale todo fácil y otras urnas que vienen Exacto. medio conflictuadas. Electores que cortaron mucha boleta y que Claro. tardan Sí. mucho. Piensen que vamos a tener 8 cuerpos, entonces necesariamente... Sí, van a bueno, cortar a la... Hay presidentes de Salvo mesa la- que se quieren ir rápido y le meten energía, otros que no tienen apuro, se fuman un salvo las puchito mesas de cada extranjeros dos, que tres tienen menos cosas. cuerpos, después el resto van a ser muy Los numerosos. sobres van a estar gordos. Sí, Para sí, quien sí. sea No van a presidente pasar de por la mesa, quiere ir al baño, ¿qué pasa en ese momento con la ¿Y urna? ustedes sacan la urna o no? ¿Se la llevan al baño o no? Yo me ¿Qué la llevo. piensan? Yo sí. ¿Vos te la llevas? Yo sí. No, yo No, llamo para a un policía, gendarme. llamo a la autoridad policial y digo que Ah. acá. Yo aguanto. Se se te va a hacer larga la jornada. Verá que tenés ahorita. Son muchas, ¿eh? No, hay que llamar a la autoridad, a las fuerzas de seguridad. Sí, la Y U. también una pregunta. Yo he visto que han bajado la urna a una persona. Les iba a plantear el mismo ejemplo. Pues sí, claro, ¿Qué porque, pensás? claro, porque una persona discapacitada o de una. Un adulto inclusión- Claro, tal cual. ¿Ahí es legal bajarla o.? Ah, pues La yo la he urna visto que la han bajado. no puede salir del establecimiento de votación. Ah, mira. La urna no puede. Si esa persona se subió al auto, se va a tener que bajar acá Sí, o en la pero casa. el tema es que yo he ido a escuelas, por ejemplo, la de 67 y 6 y 7. Sí, que ahí tienen Son escaleras, todo arriba. Bueno, ahí lo que ¿Cómo se es? hace, y hay una figura que está contemplada que se llama el cuarto oscuro accesible, Ok. COA, que es el cuarto oscuro, la mesa de votación que está más cerca de la puerta. Vamos a suponer este caso, en este edificio, que a alguien le tocara votar y votara en el 8º piso. Y no puede subir. Entonces lo que hacemos es, paramos la mesa y bajamos la urna, un sobre y el padrón a la mesa que está más cerca de la puerta, o le armamos un cuarto oscuro a la persona, ¿sí? Lo más cerca de la puerta, pero esa persona tiene que ingresar al Ok. establecimiento de votación. ¿Sí? O sea, no se puede sacar la urna, la urna a la no puede calle a salir, que no. pongan... Ni puede votar en otra mesa. Sí, si vamos a suponer que en la planta baja funcionara la mesa 1 y esta fuese la mesa 15, nosotros paramos la mesa 15 y la mesa 1, bajamos las cosas de la mesa 15, usamos el cuarto oscuro del aula 1 Bien. y por un ratito... Pero sí o sí tienen que votar en su urna, no podemos meter la claro, boleta en otra urna. exactamente. Bien. Sí o sí en su urna. ¿Por qué? Porque después tenemos otra cuestión que es ver el tema de las firmas. Claro. Y lo que se conoce después como el voto cadena, que es una cuestión que la autoridad de mesa y los fiscales tienen que estar atentos a eso. Claro, vos tenés que tener la misma cantidad de sobres que de gente que votó. Que de votantes, Pero no da exacto. siempre lo mismo. Y bueno, O sea, ahí tenemos un pero problema. no es que a mí me dijeron, ¿En no, serio? no, siempre hay como un margen de 2 o 3 votos que no se explica por qué, pero que siempre hay como un margen de 2 o 3 Bueno, en realidad sí se sobres. explica, es una falta de atención o algo pasó, sí. Sí. O sea, Pero- si Se vos fue sin hacés, te firmar. tiene que dar exacto. Fue, chicos, sí. Y No, para no, mí pasa vamos. mucho de gente que se va sin firmar. Bueno, porque ahí, ahí claro. hay Puede ser. para mí es la que más te podés dormir, que es la de dar el documento, irte rápido y que el Sí. presidente Sí. no se dé cuenta de firmar ni de la Ni persona. de darte el troquel, ni de y darte vos el troquel. tampoco de reclamarlo. En realidad, lo que sí hay que tener en cuenta es que aunque la diferencia sea de 50, el escrutinio de mesa se tiene que hacer igual. Claro. No importa cuánto sea la diferencia, el escrutinio de la mesa se hace. Después, una vez que esa urna viene al escrutinio definitivo, la justicia va a determinar Claro. qué es lo que pasa. Está Pero bien. en la mesa el escrutinio provisorio se hace. Perfecto. No importa si la diferencia es 1 o 15. Muy bien. Muchas gracias por haber De venido. nada. Muchas gracias y bueno, vamos a estar ahí atentos y atentas a la elección.